¿Cómo están? Hoy nos encontramos nuevamente en una clase de economía para repasar un poco los temas vistos en la última clase cuando veíamos los tres indicadores macroeconómicos. Veíamos los indicadores de crecimiento, de inflación y de desempleo. Varios me preguntaron en el grupo, por eso aprovecho esta clase para repasar y ver algún que otro caso práctico. Algo para que reforcemos estos temas ya dados y podamos avanzar con la práctica en primera instancia, que es la práctica que propone el cuadernillo, y luego vamos a seguir haciendo ejercicios para reforzar este tema y para que lo puedan entender y procesar de la mejor manera. En primera instancia, habíamos visto el indicador de crecimiento. Este indicador de crecimiento hacía referencia a cuánto había aumentado o disminuido el PBI en relación al PBI de otro año. Es importante que nosotros distingamos dos formas de calcular el PBI, un PBI real y un PBI nominal. Para esto si quieren después párenlo, anoten y puedan seguir la clase. El PBI real es aquel que se calcula con la cantidad producida en ese año con los precios usando un año como base. ¿Sí? Entonces, no necesariamente usamos los precios o los valores de este año, sino que vamos a multiplicar las cantidades producidas de ese bien por los precios de un año base. Por eso es PBI real. Y el PBI nominal es aquel que se calcula con las cantidades de bienes y servicios producidos en el año en que estamos analizando, con los precios o valores de ese mismo año, del año que analizamos. Entonces yo le ponía ejemplos como, si mi año base es 2010, ¿sí? Siempre le van a decir cuál es el año que se toma como base, o es el año 0 o es el año 1, pero siempre va a quedar claro cuál es el año base. Ustedes van a tener que decir que el PBI real del año 2010 es las cantidades del año 2010 por los valores o los precios del año 2010. Si después ustedes les pidieran el PBI real del año 2017, ustedes van a utilizar las cantidades de bienes y servicios producidos en el año 2007 por los precios o valores del año 2010. Entonces, cuando nosotros ya adentrábamos en el indicador de crecimiento, vamos a poder comparar o determinar un crecimiento real de la economía cuando comparemos dos PBI reales. Vamos a poder ver un crecimiento nominal o un crecimiento sin la acotación de que sea real cuando analicemos un PBI real y un PBI nominal o ambos PBI nominales. Pero lo que ustedes mayormente les tiene que quedar en claro es que siempre van a utilizar, salvo que se los indique en la consigna, los PBI reales. Cuando ustedes les pidan crecimiento, van a tomar los PBI reales. ¿Sí? ¿Y qué desfasaje tenía el hecho de calcular el PBI real o comparar PBI real con PBI nominal o dos PBI nominales? El desfasaje era que si yo aumentaba mi producción o aumentaba ese porcentaje de crecimiento, ese crecimiento no solamente iba a ser un crecimiento real de la producción, sino que iba a ser un crecimiento real de producción y a su vez afectado por la inflación. Esto lo podemos ver en un caso gráfico, un caso numérico sencillo. Si yo tengo, voy a apagar un poquito la cámara.
Si yo tengo que en el año 0 se produjo un solo bien, que van a ser 10 unidades, por el total de los precios va a ser 100 pesos. ¿Sí? Mi PBI va a ser de 1000 en el año 0. Y lo vamos a colocar acá. Acá vamos a poner cantidades, así les queda mejor en la pantalla, y precios. Al lado vamos a poner PBI, que lo vamos a calcular de esta manera. Dijimos 10 unidades por 100 pesos. El total va a ser las cantidades por el precio, 1000 pesos también se le dice, 1000 unidades de PBI. ¿Sí? ¿Qué pasa en el año 1? Si en el año 1 nosotros, no aumentamos la producción, sino que mantenemos la misma cantidad de unidades, que son 10, pero sí se ven afectados nuestros precios, por ejemplo 150, que va a ser el precio de estas unidades. ¿Qué va a pasar con nuestro PBI? Nuestro PBI va a ser claramente superior. Entonces, si nosotros analizáramos estos dos PBI, que son PBI nominales, es decir, nominal se le dice cuando se usa la cantidad de ese año por el precio de ese año, la cantidad de ese año con los precios de ese año. Acá no hubo un aumento o un crecimiento en cantidades. En un año 0 se produjeron 10 unidades. En el año 1 se produjeron 10 unidades. Debería haber mantenido el PBI, no haber crecimiento, ser un crecimiento nulo. Pero así todo, nuestros PBI se modificaron. ¿Qué quiere decir que se modificaron si analizamos en términos nominales? Si analizamos en términos nominales, hubo un crecimiento de 500 pesos. ¿Pero a qué se debió ese crecimiento? Solamente y con una sola causa, que es el del aumento de precios, es decir, el de la inflación. Entonces, si nosotros analizáramos esta situación, podemos decir que hay un crecimiento de 0, ¿sí? Un PBI de 0, y una inflación de, vamos a ver, del 50%. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver o cómo lo podemos analizar? Supongamos, entonces ya dijimos que este es el PBI nominal del año 1. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros del año 1? ¿Sí? ¿Cómo calculamos nosotros el PBI real para poder compararlo? Es las cantidades del año 1, en este caso era 10, eran las mismas, por los precios del año 1, del año 0, que en este caso es 100. Entonces, ¿cuánto nos va a dar el PBI real? Nos va a dar igual que el del año 0, es decir, acá hice algo mal porque lo sumé, es este por este, nos va a dar el mismo PBI, no hubo crecimiento. Entonces, en este caso hemos calculado el PBI real del año 1. Si nosotros aplicáramos la fórmula con este PBI y este PBI, con ambos PBI reales, nos va a dar la fórmula 0, ¿sí? Nos daría la fórmula de crecimiento 0. Entonces ahí podemos ver que si mantenemos los precios, no hubo un crecimiento real. Sí va a haber un crecimiento nominal si lo comparamos con un PBI nominal, pero ese crecimiento nominal va a estar enteramente influenciado o enteramente causado por la inflación y no por un crecimiento real de la economía.
Si les queda duda sobre este tema, aprovechen, como siempre les digo, el horario de consulta. Pregunten, vemos otro caso, analizamos otra situación, plantéenlo con otro caso y nosotros lo podemos debatir a través del grupo de WhatsApp. Si nosotros tomamos ahora estos datos, ¿sí? Nosotros tomamos estos datos para calcular el crecimiento real. Y acá va a haber algo muy importante en el que nosotros vamos a tener que ver qué datos utilizar, ¿sí? Con qué datos nos vamos a manejar de acuerdo a las preguntas. Si a nosotros nos dijeran cuánto fue el crecimiento real del año 1 al año 4, vamos a poder decir que cómo se calculaba la tasa de crecimiento desde el año 1 hasta el año 4. El PBI real del año 4 es 150, ¿sí? 150. Y el PBI real del año 0 es 100. La fórmula era PBI real del año 4 menos el PBI real del año 0. 50 dividido, ¿sí?, el PBI real del año 0, siempre el del inicio del periodo. Y si nosotros a este número lo multiplicamos por 100, nos va a dar en términos porcentuales el crecimiento que hubo desde el año 1 hasta el año 4. Si en un momento dije año 0, me confundí, es año 1 el base. Entonces, de esta manera podemos decir que el 50% aumentó. Estos son números fáciles, ya vamos a ver en el cuadernillo cómo lo calcula. Pero si lo podemos ver fácilmente, de 100 a 150 hay un aumento de 50. ¿Y cuánto es 50 respecto de 100? La mitad. Por eso hubo un aumento del 50% de la producción. Y cuando nos pregunten o no aclaren qué PBI o qué crecimiento vamos a utilizar, siempre tenemos que usar el crecimiento real. Si nos piden el nominal, nos van a decir específicamente calcúlenlo en términos nominales o calcúlenlo en los dos términos, real y nominal. Y ahí utilizamos los nominales. Pero si no nos dicen nada, calculamos siempre el crecimiento en términos reales. Esto para que vean cómo son los periodos, ¿sí?, y cuánto puede ser la inflación. ¿Cómo lo podemos ver eso? Lo podemos ver así. Desde el año 1 al año 2 hubo un aumento del 20%. Si nosotros lo aplicamos en esta fórmula, acá solamente cambio 120 y nos va a dar un aumento real del 20%. Ahora, ¿qué sucede si nosotros utilizamos, en vez de 120, el PBI nominal? Nos va a dar un aumento del 30% del PBI, ¿sí? Quiero que me sigan acá. Este análisis generalmente no se los van a preguntar, ¿sí? Yo se los aclaro para que ustedes lo entiendan y les sirva. Vamos a poner acá caso 1. Caso 1. Y acá vamos a colocar caso 2. En este caso 2 vamos a ver cómo el aumento en términos nominales nos va a decir que si nosotros tomamos el PBI nominal, es decir, este 130 comparado al de 100, va a haber un aumento de los PBI del 30%, ¿sí? Del 30%. Pero en la economía o el PBI en estos ambos años, comparado a estos dos años, podemos decir que aumentó el 20%. Entonces, ¿por qué en términos reales aumenta el 20 y por qué en términos nominales aumenta el 30? La diferencia se debe a la inflación.
¿sí? La diferencia, este 10% que difiere entre la diferencia entre los nominales con el real o con el crecimiento real es la inflación. Vamos a seguir practicando este tipo de ejercicios para que ustedes vean que cuando analizamos el crecimiento en términos nominales comprende no solamente el aumento real de la producción, sino que comprende también a la inflación. Y acá les digo otro ejercicio aparte, ¿sí? Otro ejercicio aparte para que lo vean, para que lo analicen, en donde tenemos la población total, que es 10.000. La PEA es 8.000 y los ocupados son 5.000. Recuerden que la PEA está compuesta por los ocupados y los desocupados, ¿sí? Los ocupados y los desocupados. Si de la PEA, que es 8.000, yo le resto los ocupados, me va a dar los desocupados, que son 3.000. Desocupados, ¿sí? Y si a estos 3.000 yo lo divido sobre la PEA, me va a dar lo que significa la tasa de desempleo. Es otra de las formas que me pueden dar los ejercicios, los datos, para calcular la tasa de desempleo, que es el 38%. Porque si a esto lo multiplico por 100, me da el 38 o el 37,5%. ¿Cómo saqué este 38%? Es a los desocupados los divido sobre la PEA. Estos son algunos de los ejercicios, algunos ejercicios un poco más fáciles, otros más rebuscados. Lo importante es que entiendan el significado de cada uno de estos ejercicios, qué significa cada sigla y qué significa cada fórmula. Entonces, vamos ahora a algunos de los ejercicios del cuadernillo de esta unidad. En esta unidad tenemos en el primer ejercicio un texto que lo tienen que leer y algunas preguntas de comprensión lectora. Para que se den una idea, la primera dice: ¿en qué porcentaje anual creció la economía en 2017? Si ustedes lo ven, leen el texto, dice en un 2,8% anual. Las demás preguntas se las dejo para que lo resuelvan y lo hablemos en el grupo, ¿sí? Me gusta que interactúen en el grupo, utilicen las 2 horas que tienen de cursado para que lo aprovechen y se saquen todas las dudas en ese horario. Después tenemos en el ejercicio 2 algo muy parecido a lo que vimos ahora, que yo se los planteé, en donde van a tener distintos años, del 2012 al 2015, y donde van a tener también 3 columnas. El PBI real, con el año base 2012, ya le dice cuál es el año base y ya les dice, ya está calculado el PBI. Eso es muy importante que lo entiendan. PBI nominal, también con el año base 2012. Y el IPC. El IPC, recordemos que lo utilizamos para calcular la inflación. Entonces, cuando les consultan en la pregunta A si hubo crecimiento en los años 2013 y 2015, para responder solo observe los datos que están en el cuadro, justifique su respuesta. Nosotros en el año 2015 tenemos un PBI de 145 y en el año 2013 tenemos un PBI real de 125. En primera instancia ya podemos ver de que aumentó el número. ¿Cómo calculamos ese porcentaje? Debemos hacer 145 menos 125 igual dividido 125, siempre el del año base, ¿sí? O el del año, mejor dicho,
que inicia el periodo que estamos analizando, va a ser un 16%. ¿Sí? Después lo multiplicamos por 100 y nos da un 16% de aumento. Lo mismo tenemos que calcular en el año 2012 a 2014 y si dice entre los años, recuerden que deben ver entre esos 2 años, ¿sí? Tomando como base, en este caso en la B, el año 2012. Y vamos a hacer, aunque sea 1, la inflación que hubo en la pregunta C desde el año 12 hasta el 2015. ¿Cómo se hace? Se aplica la misma fórmula, pero en este caso utilizando el IPC. ¿Cómo va a ser? Va a ser 140 menos 100. 40 dividido 100 me va a dar 0,4. Por 100 me va a dar un 40% de aumento, ¿sí? De la inflación. Indique la fórmula empleada, deben colocar la fórmula y después reemplazarla por los números que están en el cuadro. Y pasando al ejercicio número 3, que es algo similar a lo que ya hemos hecho, también quiero que lo debatamos y aprovechemos el tiempo durante la clase. En el ejercicio número 3 tienen que un país produjo solamente 2 bienes, el X y el Y. En 2016 se produjeron 6 unidades del X a 7 pesos y 8 unidades del bien Y a 12 pesos. ¿Cómo calculamos el PBI del año 2016? Tienen que hacer 6 unidades por 7, ¿sí? Más 8 unidades por 12. 8 unidades por 12 más 6 unidades por 7. Eso les da 138 como PBI del año 2016. Luego tienen que calcular el año 2017 y compararlo calculando o utilizando la fórmula de crecimiento. Bueno chicos, hasta acá, hasta este ejercicio lo planteamos y lo resolvemos en la clase. Nos vemos el jueves que viene.